buenas tardes. Bueno, yo voy a presentar el tema de bueno, ahora sí, compañeros, vamos a ver la clase del día de hoy, terapias con gestión y insuficiencia cardíaca. Vamos a empezar definiendo qué es la sobrecarga de volumen sistémica, principalmente líquido, agua. Origen multifactorial. Vamos a tener que es por una disfunción de bomba, una disminución en la excreción del volumen, un empeoramiento de la enfermedad o bien alguna descompensación. Bien puede ser una infección, estados inflamatorios, medicamentos, ya sea la toma o ausencia de la toma de alguno de estos. Se deben de evaluar principalmente dos fenotipos, vascular y tisular. Sin embargo, vamos a ver que hay algunos que se pueden clasificar como subclínicos. Vamos a ver que esto lo vamos a clasificar dependiendo de dónde nosotros tengamos esa sobrecarga de volumen. Podemos tenerlo, ya vemos aquí que el intersticio, pues bueno, puede estar, el intersticio es donde puede estar nuestra fuga por un aumento de las fenestraciones o bien por una disminución de la presión oncótica dentro de nuestro vaso o bien por un aumento únicamente del volumen intravascular. Ajá. Esto nos va a dar manifestaciones clínicas específicas en cada uno de los casos. Es importante comentar que cualquiera de estos dos puede ir acompañado del otro. Ajá. O tener la resolución de uno y no del otro. Vemos que justamente como comentaba, dentro de las manifestaciones que nosotros podemos tener de una insuficiencia cardíaca o de una descompensación de insuficiencia cardíaca, pues antes lo clasificábamos, ¿no? Como una descompensación. Si nosotros teníamos un perfil hemodinámico frío y caliente, digo, frío y húmedo, o caliente y húmedo, o seco y caliente, o seco frío, ¿no? Que era como antes nosotros clasificábamos una insuficiencia cardíaca. Sin embargo, pues se ha visto que esto, si bien es de utilidad para nosotros conocer el contexto de nuestro paciente, pues bueno, no siempre es una sola etiología y el tratamiento, pues muchas veces puede variar entre una etiología y otra de una descompensación de insuficiencia cardíaca. Vamos a ver que igual antes se conocía como una descompensación de una insuficiencia cardíaca y decíamos que podíamos tener una descompensación derecha y una descompensación izquierda. Pues ahora sabemos que pues estas pueden ir en sobreposición o bien tener efectivamente una sobrecarga de nuestro ventrículo derecho. Ajá. Recuerden que el ventrículo derecho va a manejar volúmenes. Ajá. Entonces, cuando nosotros tenemos volúmenes que nuestro ventrículo derecho no puede mover o bien tenemos un aumento de la presión en las arterias pulmonares y no puede el ventrículo derecho movilizar adecuadamente estos volúmenes, pues bueno, vamos a tener de manera retrógrada justamente afección de todo nuestro sistema cardiovascular. Principalmente, pues dando congestión hepática, edema, sobrecarga en los riñones, esplácnica y demás. Ajá. Vamos a tener que nuestro corazón izquierdo, si bien puede estar de manera subclínica, como ahorita vamos a ver, pues en la mayoría de los casos se va a manifestar justamente igual con una sobrecarga de volumen retrógrada. Entonces recordemos que antes de nuestro ventrículo izquierdo va nuestra aurícula izquierda, antes de esta van los pulmones y antes de los pulmones ventrículo derecho y volvemos a ver una sobrecarga sistémica del resto de nuestro cuerpo.
Vamos a ver que nosotros como tal, el diagnóstico pues lo podemos hacer y como ahora ya les había comentado, como ahora tenemos una valoración con ultrasonido que nos va a estar justamente dando estos diagnósticos desde una manera preclínica, ¿no? Desde que nosotros podemos observar un aumento de las presiones de llenado con un Doppler tisular, justamente con la medición de la que se llama EE', que es una relación entre una E septal, una E lateral, y sacando su promedio y eso dividido entre lo que se llama emitral. Ajá. Con eso nosotros podemos estimar lo que es la presión de cuña. Con esa estimación en nuestra presión de cuña, nosotros vamos a ver si las presiones de nuestro ventrículo derecho, digo, de nuestro ventrículo izquierdo, están aumentadas y con eso tenemos una sobrecarga retrógrada de todo nuestro sistema. Vamos a ver que la sobrecarga de volumen intravascular y tisular, pues bueno, vamos a tener consideraciones especiales en cada una y ahorita pues les vamos a comentar. Ya sabemos, pues bueno, la excreción de nuestro volumen va a estar dado por el riñón. Si nosotros, en su mayoría de los casos, pues bueno, vamos a poder cursar con un síndrome, y ya lo comentaremos después, un síndrome que se llama cardiorrenal, ¿no? Corazón descompensa riñón o riñón descompensa corazón. Si bien se podría creer que muchas veces la afección principal pues la va a estar dando el corazón, pues no es así. O sea, la mayoría de los casos y de manera muy frecuente, nuestro corazón se va a ver afectado por una descompensación renal. Entonces, sí le podemos echar la culpa al riñón. En la mayoría de los casos, y algo que es bien común, es que tengamos una afección por consumo de fármacos. El uso de AINES y una descompensación en pacientes geriátricos por AINES es una de las principales causas de una descompensación de insuficiencia cardíaca. Se menciona que en la literatura que, bueno, hasta en un 10% de nuestros casos de descompensaciones, pues está asociado a una lesión renal asociada a fármaco. Sabemos que nuestro túbulo contornado proximal es donde vamos a tener la excreción de hasta el 70-80% de cloruro de sodio. Junto con recuerden que el cloruro pues, va a llevarse el agua. Entonces, tenemos esta pérdida de solutos y de líquido que pues vamos a estar viendo en este caso. Si bien nosotros vamos a tener reabsorciones y excreciones posteriores, pues bueno, la principal se va a estar dando en este túbulo contornado proximal. Entonces, cualquier descompensación que se ocurra a este nivel, pues bueno, va a tener sus consecuencias. Vamos a ver justamente que nuestro sistema colector, pues bueno, en una insuficiencia cardíaca compensada y una descompensada, pues bueno, vamos a tener una alteración de nuestro patrón hemodinámico y esto también va a causar un cambio en los umbrales que nosotros vamos a tener justamente en nuestros fármacos. Por eso muchas veces muchos de los protocolos están enfocados a una optimización de los fármacos como la furosemida. Recordemos que la furosemida pues va a ser un diurético de asa que en esta porción pues bueno vamos a tener una excreción de cloruro de sodio, potasio en el túbulo, bueno, en el asa y con esta pues la excreción de líquido que conlleva. Sin embargo, como dijimos, el umbral que podemos tener en una insuficiencia cardíaca descompensada puede aumentar ese requerimiento de nuestro fármaco. ¿Ah? Vamos a ver que, pues como comentaba yo, nosotros vamos a tener estas mediciones que podemos tener de manera temprana. ¿Ah? Vamos a lo que se llama flujo de entrada mitral o lo que se llama emitral, que justamente nosotros con el ultrasonido, principalmente, pues esto debería ser con un ultrasonido convexo, pues, bueno, convexo, microconvexo, o también llamado sectorial. Vamos a ver que en una posición que se llama apical 4 cámaras, donde nosotros vamos a estar viendo las 4 cámaras de nuestro corazón, pues podemos poner justamente para medir lo que se llama mitral, se va a poner nuestro Doppler, en este caso va a ser un Doppler pulsado o un Doppler continuo, sobre el anillo tricuspidio o bien sobre el anillo mitral para nosotros medir esto. Si nosotros lo ponemos sobre nuestro anillo tricuspidio en Doppler continuo y graficamos justamente la onda que vamos a tener esto que se llama velocidad de regurgitación tricuspidia. Esa velocidad de regurgitación tricuspidia nos va a estar dando la medición de cómo nuestro volumen se está manejando en el ventrículo derecho. Después, pues vamos a tener que otra medición que va a ser la TAPSE. Ya recordamos que habíamos comentado la TAPSE como tal va a ser la excursión de la ST cuspide. Lo que vamos a estar viendo va a ser justamente la afección
de nuestras fibras longitudinales que vamos a tener en nuestro ventrículo derecho. Si nosotros posicionamos nuestro Doppler sobre nuestra válvula mitral, lo que nosotros vamos a estar viendo va a ser este flujo de velocidad mitral con sus ondas pertinentes. Lo que va a ser la onda E, que va a ser la etapa temprana, por eso se llama E de early, que va a ser nuestra onda que debería ser en su mayoría más alta que nuestra onda A. Recordemos que la onda A va a ser la patada auricular, ¿no? Estas son nuestras dos fases de llenado ventricular, donde tenemos fase temprana y la patada auricular. Entonces vamos a tener que modificaciones en este perfil hemodinámico de nuestro llenado ventricular izquierdo, pues es lo que nosotros vamos a estar valorando. Las relaciones que podemos tener entre cada uno de estos, pues nos va a hablar de la severidad del el aumento de presiones cardíacas. Algo que nosotros podemos ocupar pues de manera rutinaria y que nosotros realmente lo hacemos justamente pues es el perfil que nosotros decimos Vexus. El Vexus va a estar dado por 3 mediciones importantes, ahorita la vamos como que a ver un poco de una manera más práctica, pero pues bueno, vamos a primero observar lo que es la vena suprahepática. La vena suprahepática, recordemos que la vamos a identificar en el ultrasonido como la última afluente que nosotros vamos a tener a nuestra vena cava inferior. Entonces, como tip rápido, siempre pues en una ecoscopía, pues nosotros podemos localizar primero la aurícula derecha. De la aurícula derecha vamos a ver la desembocadura de nuestra vena cava inferior y justo antes de esta vamos a tener nuestra desembocadura de la vena suprahepática. Si nosotros ponemos primero un Doppler color y después un Doppler pulsado sobre nuestra vena suprahepática, vamos a ver justamente este perfil que vamos a tener, donde vamos a tener nuestra onda A, nuestra onda S, una pequeña onda B, después vamos a tener nuestra onda D, donde en un perfil normal vamos a tener una onda S, o sea, una onda sistólica, en un flujo venoso más profunda que una onda D, una más profunda que una onda diastólica. Eso va a ser un perfil hemodinámico normal. Cuando este se ve alterado, ahorita vamos a ver las alteraciones, pues justamente vamos a ver que nuestra sobrecarga de volumen se puede ver modificada. Sin embargo, vamos a tener otras causas por las cuales podemos tener una afectación en nuestro perfil hemodinámico de una vena suprahepática, como lo puede ser una regurgitación tricuspidea severa o bien llamada insuficiencia tricuspidea severa o masiva. Eso sí nos puede afectar de manera directa. No así como van a ser las otras mediciones. La otra medición que nosotros podemos tener, pues va a ser la pulsatividad de la vena porta. Es importante comentar, si nosotros lo vemos por colores, que a veces no es lo más ideal porque nosotros podemos cambiar este rango de colores en la que vamos a ver, con nuestro ultrasonido al menos, si nosotros ponemos en la configuración inicial sonda, abdomen general, nos va a dar un perfil que va a saber azul en un Doppler color nuestra vena suprahepática. Entonces, por eso primero un Doppler color, donde veamos azul, ahí ponemos nuestro Doppler pulsado y con eso vamos a ver eso. Cuando nosotros tenemos una vena porta, cuando estamos buscando la vena porta, a veces no tenemos una buena ventana, pero con un Doppler sí va a alcanzar a ver este flujo. Este se va a ver de color rojo. En esta vena porta va a tener un menor flujo y lo que buscamos es este flujo lineal o no pulsátil. Nosotros podemos ver que un índice de pulsatividad de la porta, recordemos que vamos a medir la pulsatividad en una distancia de nuestra línea basal hacia lo que llamamos hacia nuestro pico y de nuestra línea basal hacia nuestro valle. De esto sacamos un porcentaje diferencial y con ese porcentaje diferencial nosotros calculamos esa pulsatividad. Entonces, menos de 30, pulsatividad de la porta normal. De un 30 a 50 es ligeramente anómalo o bien una congestión moderada, y más del 50 lo podemos tomar como una congestión severa. Después vamos a tener nuestra vena renal, igual ya les di el tip, para que ustedes puedan ver una vena renal con nuestro ultrasonido, lo vamos a poner en protocolo de urología, urología general, y igual nos vamos a buscar al riñón, normalmente lo vamos a buscar en un plano sagital del riñón, y en ese plano sagital del riñón nosotros igual ponemos un Doppler color, y lo que vamos a estar buscando en ese Doppler de nuestro riñón va a ser la pulsatividad de nuestras venas arcuatas, de nuestras venas arcuatas, que son los arcos que vamos a tener. Entonces, en ese arco que podemos tener, vamos a tener dos flujos, porque normalmente vamos a tener arteria y vena juntas.
vamos a tener siempre un Doppler con una pulsatividad superior, que esa va a ser nuestra arteria, y vamos a tener un flujo que va a estar aquí abajito, abajo de nuestra línea basal. Eso nosotros vamos a decir, ese es el flujo venoso. Vamos a ver que la discontinuidad de nuestro flujo venoso es lo que nosotros vamos a valorar para meterlo en nuestro protocolo de Vexus. Ahora bien, hablando propiamente de nuestro esquema de Vexus, pues bueno, ya dijimos, vamos a tener un patrón normal, un patrón de congestión moderada y un patrón de congestión severa, donde si nosotros tenemos en el Doppler de la vena hepática una inversión de nuestra onda S más profunda, bueno, menos profunda que nuestra onda D, un patrón D sobre S, vamos a ver que eso nos habla de una congestión moderada. Cuando tenemos un flujo reverso completo de nuestra vena subhepática, o que tenemos completa, se llama disociación SD, o sea, vamos a ver que así se van a ver estos triangulitos, uno hacia arriba, uno hacia abajo, a eso llamamos una congestión severa. En un Doppler de nuestra vena porta, igual ya comentamos, yo lo recomiendo siempre hacer en, en una planimetría, en plano lateral. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a meter un poco menos de ruido con las arterias portales. Bueno, perdón, las arterias que están al ladito de la porta, son arterias. Pero la arteria hepática, que justamente esas cuando están atrás de la porta, pues nos vamos a ver como si tuviera un poco más de pulsatividad. Entonces, siempre que la vemos en un plano lateral, pues ahí vamos a tener un poco menos de ruido o de artefactos. Entonces, ahí vamos a estar, ya les dije, buscando nuestra vena porta y con eso vamos a sacar su índice de pulsatividad. Dependiendo de cuánto tengamos el índice de pulsatividad, la vamos a meter como congestión moderada o congestión severa. E igual, dentro de nuestra vena intrarrenal, pues vamos a ver su grado de discontinuidad. Podemos tener una discontinuidad con un posicionamiento SD o bien únicamente con una, se llama D reversa, que vamos a tener que es un flujo reverso de nuestra vena porta. Así es como vamos a ver un poco más de cerca para conocer cada uno de nuestros patrones. Y dependiendo de qué sea el resultado que nosotros tengamos, pues podemos combinarlo. Por eso siempre vamos a darle un grado de congestión moderado o severo con un Vexus A, B, C, D, E. Dependiendo de cuáles sean nuestros hallazgos. El protocolo Vexus normalmente se hizo para pacientes en una terapia intensiva o en pacientes críticos y donde el protocolo se iniciaba para empezar con una vena porta de más de 2 milímetros o 2 centímetros. Y ya de ahí, pues es como nosotros podemos iniciar. Si bien nosotros podemos ver que eso pudiera o no variar, dependiendo de nuestro contexto clínico, pues podemos tener unas venas un poco menos compliantes, donde el paciente no va a tener los 20 milímetros de vena, pero vamos a ver que esta no es compresible. Entonces también tendríamos que iniciar a ese paciente un protocolo de Vexus, no todo paciente, o sea, va a tener una vena de más de 20 milímetros, ni toda vena de más de 20 milímetros, nos habla de que ese paciente está congestivo. Por eso hay que hacer todo el protocolo. Tenemos que no todos nuestros pacientes van a tener una buena ventana abdominal para nosotros poder calcular el Vexus. Por eso también se han diseñado otros sistemas de evaluación de congestión vascular, como lo puede ser la presión transmural de nuestras venas, principalmente de nuestra yugular interna. Entonces vamos a ver que nuestro perfil de presión, pues justamente va a estar hablando del porcentaje de volumen relativo que nosotros podemos tener. Este protocolo se hace en cama del paciente, igual, pues, dentro del protocolo POCUS. Vamos a ver que el paciente con la cama, el respaldo a 30 grados, y nuestro transductor, pues lo vamos a ubicar sobre nuestra vena yugular interna. Y dentro de nuestra vena yugular interna, lo que nosotros vamos a valorar va a ser la compresibilidad que ésta tiene. Si vemos que nuestro paciente tiene una compresibilidad de menos de 4 milímetros, esta nos está hablando de que ya hay un grado de congestión moderada. Si tiene una compresibilidad de menos de 2 milímetros, esto nos habla de que nuestro grado de congestión es severo. Nosotros lo podemos hacer en una sola posición, poniéndolo no en la desembocadura directa sobre la vena subclavia, no aquí abajo, sino lo vamos a hacer ni tan arriba, sino lo vamos a hacer como en medio. Esto nos habla de que está como en una adecuada técnica. Algo que también es importante comentar, que pues bueno, hay otras escalas donde nosotros podemos tener compresibilidad. ¿Se salió?
ajá, vamos a estar hablando que el grado de compresibilidad, pues lo vamos a estar pudiendo medir a 3 niveles. Ajá. Sin embargo, pues bueno, el nivel medio es el que más sensibilidad y especificidad va a tener a un grado de congestión. Pues bueno, vamos a ver que tenemos varios scores que nosotros podemos tener. Principalmente, pues vamos a tener el score de Luca, el score de Roth, el score Everest y ¿cómo se llama? Geogate Score. Que estos, pues bueno, son scores que nosotros podemos medir. Es con los que a veces se hacen los estudios para medir una congestión en paciente ambulatorio. ¿Ja? Con eso nosotros podemos ver si nuestro paciente requiere de una terapia descongestiva. Ajá, esto hablando de congestión clínica. Ajá. Entonces vamos a ver que nos tiene como criterios la disnea, ortopnea, la regurgitación yugular, justamente el edema y pues bueno, otras variables que pueden estar teniendo. Vamos a ver que el que en su mayoría toman los estudios para medir los grados de congestión y protocolos ambulatorios va a ser con el score de Everest, ajá, que justamente va a ser una de las metas que después vamos a hablar para ver cómo nosotros vamos a estar midiendo este grado de congestión. Vamos a ver que en el score de Everest, pues bueno, vamos a tener que el score puede ir de 0 a 18, ¿ja? Teniendo que más de un punto va a hablarnos de un 10% de suscepción de probabilidad de hospitalización en 6 meses. Y más de 3 puntos nos habla de un riesgo de 10% de incrementar la muerte por cualquier causa a los 6 meses. ¿Ja? Recordemos, ya comentamos, descompensaciones nos van a aumentar directamente la mortalidad de todos nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Ultrasonido para valorar congestión tisular, pues bueno, va a ser el ultrasonido directamente con el protocolo de luz. Vamos a ver que el protocolo de luz hay uno que es con 28 puntos de escaneo y otro que es con 8 regiones. ¿Ja? Entonces vamos a ver que como tal se demostró que en una evaluación rápida, con 8 puntos, no es inferior para detectar, no es menos sensible para detectar una congestión que uno de 28 puntos. Sin embargo, si nosotros queremos dar una monitorización efectiva y que nosotros podamos ser un poco más sensibles en descompensaciones agudas, pues bueno, vamos a tener que el de 28 puntos pues va a ser un poco más sensible en seguimiento y monitoreo continuo de nuestro paciente. Por ejemplo, pacientes que llegan chocados, ¿ja? Que nosotros queremos estar evaluando hasta dónde podemos tener una tolerabilidad de líquidos, pues un escaneo luz con 28 puntos nos va a ser bien sensible para en el momento en que nosotros nos pasemos en esta sobrecarga tisular. ¿Por qué? Porque el pulmón va a ser el primer sitio donde nosotros podemos observar aumento de volumen tisular en un paciente que nosotros estamos realizando un protocolo de reanimación. Entonces, el escala en este punto, vamos a ver que el de 28 puntos, menos de 16 líneas B van a ser normales y entre 16 y 30 líneas B van a ser una congestión moderada. Más de 30 van a ser una cuestión severa. Esto nosotros vamos a ver como arcos de luz, bueno, haces de luz o que nos le dicen colas de cometa, que vamos a ver dentro del ultrasonido en un ultrasonido pulmonar. Yo les recomiendo que pues ese lo hagan con el transductor lineal en nuestro paciente. ¿Por qué? Porque vamos a tener una penetrancia de al menos 7 centímetros, donde en esos 7 centímetros vamos a valorar la pleura y el tejido que nosotros vamos a tener circundante. Otro que nosotros podemos ver, como ya comentamos, pues va a ser la pulsatividad, bueno, la compresibilidad de nuestra vena cava inferior, directamente pues con la medición, ¿no? Ya sabemos que una compresibilidad mayor del 50% es lo normal. Lo que les comentaba yo aquí en el otro protocolo que se hizo con 8 puntos, pues justamente esto es lo que intenta ver. ¿Ja? ¿Cómo vamos a tener los tabiques interlobulares con líquido? ¿Ja? Una fuga a un tercer espacio de nuestro líquido pulmonar. O bien la ocupación alveolar. Recordemos que la ocupación alveolar del líquido también nos puede estar dando patrones B. ¿Ja? Tanto fuga intersticial como fuga intraalveolar van a estar causando esta obstrucción. Recordemos que el aire no conduce como tal el estímulo. Entonces, cuando nosotros tenemos lo que se llaman líneas A, va a ser únicamente la reverberancia de nuestra pleura, ¿ja? Que es lo que nosotros conocemos como líneas A, que va a ser esta reverberancia con líneas horizontales. Y nuestras líneas B, que van a ser estos haces en colas de cometa. ¿Ja? Esas son líneas B. Bueno, vamos a tener además pues, otros marcadores que nosotros podemos tener de datos de sobrecarga, como lo pueden ser BNP o NT-proBNP,
el SST2, el marcador CD146, el bioADM, el CA125 o bien la hemoconcentración que vamos a tener con nuestro paciente, con la que se llama fórmula de Statson. Sin embargo, pues bueno, estas son menos sensibles, esta forma de hemoconcentración es menos sensible para la detección de descompensaciones, porque bueno, tendríamos que estarle igual tomando a nuestro paciente hematocritos diario y no tener alguna otra causa de hemorragias o algún otro factor asociado a un cambio en nuestro hematocrito. Ajá. Sin embargo, los otros marcadores, el que nosotros más tenemos a la mano, pues en este caso sería el NT-proBNP y el CA125, los cuales son bueno, los cuales tienen una alta sensibilidad. La guía de práctica clínica, bueno, la guía, perdón, de manejo de falla como tal, nos va a dar un valor estimado de NT-proBNP con un corte de 2500 para nosotros tener que el 2500 hacia arriba nos habla de datos de congestión específicos. O sea, sí, sí o sí tenemos congestión en un paciente con más de 2500 de proBNP, ¿sí? Les digo, pues cada uno de estos, pues vamos a tener su habilidad, sus pros, sus contras. Sin embargo, pues bueno, ya es como algo bastante específico, como motivo de protocolos de investigación y demás, pues hablar de cada uno de estos. ¿Ah? Realmente en una utilidad clínica, pues NT-proBNP tiene una buena sensibilidad y especificidad, tanto para una terapia, bueno, para seguir un paciente congestivo y en una terapia descongestiva, así como el CA125, que es un poco más sensible a los cambios. Pues bueno, ya hablando del tratamiento, pues bueno, vamos a tener que, pues ya comentamos, el diurético de ASA va a ser nuestro pilar en el tratamiento. A día de hoy, pues las guías lo manejan como primera terapia en una línea de descongestión. Y pues bueno, vamos a tener que los demás fármacos, como lo pueden ser diuréticos de ASA, los ISGLT2, la espironolactona, y otros diuréticos como lo pueden ser el tolvaptan, pues bueno, han sido estudiados de maneras eh, individualizadas para ver cuál va a ser nuestra respuesta a una terapia descongestiva con cada uno de ellos. Vamos a ver que en nuestra guía de manejo de falla 2025, que pues salió a principios de este mes, pues bueno, vamos a tener que nos sigue poniendo como pilar el diurético de ASA como el que sí o sí nosotros tenemos que iniciar. Esta ya comenta que el diurético se puede iniciar a una dosis de 20 a 40 miligramos. Ajá. Recordemos que, bueno, ahora vamos a ver, el estudio DOSE nos dice que no hay una diferencia realmente significativa entre usar altas dosis de furosemida versus bajas dosis. Sí, ahorita vamos a ver como esa parte del dose, pero pues bueno. Furosemida o diurético de asa, en otros lugares pues ya están ocupando como diurético de asa estándar la bumetanida a dosis de 1 o 2, en lugar de aquí 20-40, el equivalente ellos lo hacen a 1 o 2, que sería 40-80, en su equivalencia con la furosemida. Ajá. Vamos a ver que la respuesta nosotros la tenemos que realizar con una medición de sodio urinario a la hora o a las 2 horas. Y con eso, si nosotros llegamos a metas, que sería entre 50 y 70 mil equivalentes por litro, estamos dentro de nuestras metas en una terapia descongestiva. O bien, una uresis kilo hora de 1.5 a 2 mililitros kilogramo. Ya no vamos a poner una meta de 100 a 150, sino lo vamos a dejar directamente a 1.5 a 2 mililitros kilogramo. Si bien estos estudios de seguimiento con uresis quilora se hicieron en pacientes no obesos, se recomendaba en pacientes con índice de masa corporal arriba de 40 utilizar el peso ideal para el cálculo de uresis quilora, no el peso calculado. Ajá. Vamos a ver que junto con junto con la evaluación de datos clínicos de descongestión, vamos a ver que si después de eso nosotros tenemos y logramos nuestra meta, pues bueno, podemos continuar con esta terapia descongestiva con bolos cada 12 horas o bien con infusión continua. Recordemos, ahorita volvemos al mismo, vamos a ver el dose, que nos muestra que no es inferior, ni bueno, no hay diferencia significativa entre una infusión continua o bolos de furosemida. Después vamos a ver que si nosotros no llegamos a esta meta de descongestión, pues bueno, vamos a ver que podemos duplicar nuestra dosis con con un máximo de 4 veces nuestra dosis inicial o bien iniciar desde esa ocasión las terapias combinadas con tiazidas, con tolvaptan o con acetazolamida. Son las tres que nos dan principalmente la guía.
¿Por qué? Porque justamente dentro del estudio individualizado de cada uno de nuestros pacientes, vamos a ver quién se beneficia de cada uno de estos fármacos. ¿Ah? Si nosotros, a pesar de eso, nosotros no logramos nuestra meta de descongestión, pues bueno, vamos a ver que nosotros podemos tener justamente mecanismos de resistencia a nuestros diuréticos, donde nosotros individualizadamente podemos agregar un tercer fármaco, o bien nosotros lo que podríamos hacer en este caso sería ya mandarlo directo a una terapia de reemplazo renal. En este caso, una terapia de reemplazo renal la vamos a protocolizar cuando nuestro paciente ha excedido el 10% de volumen de sobrecarga sobre su peso habitual. ¿Ah? Por eso nosotros, bueno, es lo que conocemos como su peso seco. ¿Ah? Vamos a ver, como les comentaba, pues bueno, este estudio, que es el estudio DOSE, lo que nos hace es una comparativa, es un estudio doble ciego, doble dummy, doble blind, donde nosotros vamos a tener dos ediciones. La comparativa de altas y bajas dosis de furosemida, donde en este caso dieron la dosis en pacientes no vírgenes a diuréticos, lo que tomaban ellos con la dosis habitual sería pasar esta dosis vía oral a IV, que sería una dosis baja, o bien 2.5 veces lo que él tomaba vía oral, pasarlo a IV. Ajá. Esa sería una alta dosis. Y la comparativa que hicieron también fue de bolos versus infusión continua. En este caso, pues se vio que la diferencia, en este caso, pues bueno, había una diferencia entre una baja dosis y una alta dosis, sí va a haber diferencia. En este caso, la presión venosa yugular bajó en 8 centímetros de agua, disminuyó la ortopnea y, pues bueno, disminuyó el edema. Sin embargo, no hubo una diferencia significativa entre la comparación de la excreción de orina entre cada uno de estos. Igual no hubo una diferencia significativa, como ya dijimos, entre el bolo y la infusión continua. Después vamos a tener que igual en la diferencia de respuestas es significativa en ninguno de los casos para la infusión continua versus los bolos. Entonces, realmente solo nos comenta el estudio 2 que podemos nosotros dar una infusión continua cuando no podemos asegurar la administración horaria estricta de nuestro fármaco. Vamos a ver que la diferencia en la respuesta disnea, la diferencia entre el peso corporal, es donde vamos a tener principalmente nuestra repercusión en dosis altas de furosemida y no hay diferencia significativa en la disminución de NT pro BNP en las 72 horas. Más que sí, en 72 horas, ahí es donde vamos a ver una disminución de la uresis de 3.575 en promedio versus 4.899 con una alta dosis. Esto con una significancia estadística. Y después vamos a tener que, pues bueno, en la repercusión renal que nosotros podemos tener de nuestro fármaco, la repercusión renal que nosotros podemos tener de nuestro fármaco, pues aquí sí fue significativa, siendo en este caso tanto en altas como bajas dosis, así como en infusión continua, pues bueno, un aumento en el riesgo de lesión renal. En este caso, sí es importante comentar que el DOSE tomaba como lesión renal justamente lo que nosotros tomamos como lesión renal, un aumento de más de 3 miligramos sobre decilitro de creatinina sobre nuestra basal. Sin embargo, en otros estudios van a tomar un corte, un punto de corte, un aumento de 0.5 miligramos sobre decilitro, nuestro punto de corte para definirlo como una lesión renal en una terapia descongestiva. Bueno, ya aquí tenemos las equivalencias que nosotros podemos tener con cada uno de estos fármacos, teniendo como dosis máxima diaria 10 miligramos para bumetanida, 600 para furosemida y 200 para torsemida. Recordemos que aquí en México apenas está llegando la bumetanida IV, sin embargo, pues no la tenemos disponible en nuestro. Después el seguimiento, pues ya dijimos, el estándar de oro pues va a ser el seguimiento con sodio urinario, al menos las primeras 24 horas.
El estudio que lo demostró es el PUSH AHF, donde pues bueno, vamos a tener que su protocolo pues igual es iniciar con dosis de furosemida, duplicarlo si no llegamos a nuestra meta de 70 milimoles por litro y pues seguir haciendo esta evaluación cada hora. Ajá. Vemos si a las 4 horas no tenemos adecuada respuesta, pues bueno, nos comenta que podemos ocupar algún otro fármaco, como lo puede ser la hidroclorotiazina, para llegar a estas metas de sodio. Recordemos que esto pues van a ser principalmente para la evaluación dentro de nuestras primeras 24 horas. Pasando a nuestras primeras 24 horas, pues bueno, la lateralización que se hizo con este estudio, pues justamente era ver cómo teníamos nuestras dosis máximas y con eso ajustarlo a una dosis todavía superior de bumetanida. ¿Ah? Sin embargo, pues bueno, vemos que esto también se fue ajustado por la tasa de filtración para ver cuál iba a ser nuestra dosis inicial en pacientes con la estimación de filtración glomerular mayor o menor de 60. ¿Mm? Pues es una estrategia válida, pacientes que ya vienen tomando furosemida de oral, que por alguna razón se descongestionaron, iniciar con bumetanida. Sí. Y sí funciona. Sí. Sí funciona porque en ocasiones nos van a decir, por ejemplo, un tipo de asa, lo vienen tomando y no le funcionó, pues vamos a buscar otra estrategia, un poco mecanismo de acción. Pero sí vale la pena intentarla con la bumetanida, en los que ya habían tomado furosemida. Eso es importante comentarlo. La ventaja de la bumetanida sobre la furosemida es que su biodisponibilidad oral es bastante buena, ¿sí? Es de hasta un 90%. Su biodisponibilidad intravenosa pues, es casi el 100%, es un 99%. Y es lo importante es que no necesita unirse a albúmina, ajá, como sí lo puede ser la furosemida. Entonces, pacientes que tenemos una hipoalbuminemia, lo podemos ver como un mecanismo de resistencia a diuréticos. Ajá, no así la bumetanida, que la respuesta va a ser más estable en todos estos pacientes. Por eso se toma como el nuevo estándar para iniciar una terapia sugestiva. Después, pues bueno, vamos a ver que se han agregado varios fármacos en este protocolo de descongestión, que ahorita pues vamos a estar hablando de cada uno de ellos específicamente de manera rápida. ¿Ah? Vamos a ver que el ADVOR va a ser el uso de acetazolamida, 250 miligramos cada 24 horas por 5 días. Ajá, en este caso, pues bueno, sus metas pues era evaluar la descompensación, bueno, la terapia con respuesta clínica de nuestros pacientes. Ya cuando se hizo el análisis, pues vamos a ver que aquí la acetazolamida sí demostró, ajá, justamente una disminución de diuresis en las 72 horas, ajá, con una disminución del peso corporal. Ajá. Vamos a ver que la diuresis a las 48 sí tuvo una diferencia de al menos 500 mililitros. Ajá. Vamos a ver que, vamos a lo mismo, en los efectos sobre la creatinina, tuvo un cambio con un aumento del 8% en pacientes con acetazolamida que en los pacientes con placebo. Y al menos tuvo un 50% de reducción de la tasa de filtración que ocurrió en 1.6% de los pacientes con acetazolamida. ¿Ah? En este caso, pues bueno, vamos a ver que sí aumentó de manera circunstancial, pues ese aumento en la creatinina con en comparativa al placebo. O sea, sí, nosotros podemos decir que tenemos un riesgo de lesión renal en pacientes en los que vamos a utilizar acetazolamida, pero pues al final solamente es ese ajuste de dosis. ¿Ah? El protocolo de la acetazolamida fue específicamente a 5 días, a únicamente 5 días, no continuar más allá en esta terapia por los riesgos. Más de 5 días sí se ha demostrado que tiene un mayor riesgo de lesión renal en nuestros pacientes. Nosotros podemos, en dado caso, suspender, como lo hicieron en el protocolo de ADVOR, suspender la acetazolamida cuando veamos aumentos de creatinina circunstanciales y nosotros ya hayamos llegado a terapias óptimas. Vamos a ver que el otro estudio que se hizo con acetazolamida es otro estudio que se llama el Diuresis CHF, que pues bueno, esta fue específicamente en pacientes con falla aguda, ajá, una insuficiencia o shock cardiogénico agudo por sobrecarga, con acetazolamida 250-500 miligramos cada 24 horas, más bumetanida. Ajá. En este caso, pues vamos a ver qué es la comparativa. Bumetanida más acetazolamida. En este caso, los resultados no han sido bien significativos, pero pues bueno, este estudio es importante comentar que no llegó a su reglamento final. O sea, la significancia no se pudo lograr, pero pues no lograron reclutar suficientes pacientes para lograr esto. Sin embargo, sus tendencias en los resultados que se tuvo de manera preliminar,
pues le dieron un beneficio pues, a la terapia con bumetanida más acetazolamida. Después vamos a ver que el estudio que nos demostró que podemos agregar hidroclorotiazida en nuestros pacientes, pues es el estudio Chlorotic. Ajá. La hidroclorotiazida, pues en este caso fue administrada dependiendo de la tasa de filtración. Pacientes con menos de 50 de excreción, pues vamos a tener que se les dio 25, entre 20 y 50 se les dio 50 miligramos de hidroclorotiazida y pacientes con menos de 20 se les dio 100 miligramos de hidroclorotiazida. Si bien, pues bueno, está asociado que la elevación de creatinina, pues sí puede elevar de manera significativa en los pacientes en los que utilizamos hidroclorotiazida de una manera significativa, en el 46.5% de nuestros pacientes, pues bueno, esto también se ha demostrado, pero también ha tenido una adecuada respuesta. Sin embargo, se ha visto que la hidroclorotiazida no tiene un efecto significativo sobre la diuresis, más no así, sí lo tiene sobre el cambio de peso y sobre la excreción de sodio. Muchas veces la excreción de sodio, pues sí nos va a ayudar para la redistribución del líquido intravascular que nosotros podemos tener para su adecuada descongestión. Después vamos a ver que el estudio Athena de Chef fue el que demostró que el espironolactona a dosis de 100 miligramos cada 24 horas, pues bueno, no es una terapia tan óptima, no es la mejor, con los mejores resultados cuando nosotros estamos en una terapia descongestiva. Si bien, pues bueno, en cualquiera de las situaciones no tuvo significancia estadística y únicamente aumenta el riesgo de lesión renal aguda, bueno, con hasta un 28% de nuestros pacientes comparado con placebo. ¿Ja? Vamos a ver que tenemos también el uso de ISGLT2 en pacientes que nosotros estamos iniciando una terapia descongestiva. En este caso, el que se hizo con dapaglifosina, pues es el Dictate, que pues bueno, fue con dapaglifosina 10 miligramos cada 24 horas. Sin embargo, pues bueno, en en la terapia, bueno, en la respuesta clínica, tuvo una tendencia hacia el medicamento. Vamos a ver que no tiene una diferencia significativa, tanto en el cambio de peso, en la disminución de NT-proBNP o bien en la diuresis en las primeras 24 horas. Vemos que tampoco se observó diferencia en pacientes a los que en la tasa de filtración glomerular ni en la alza de creatinina. O sea, no es una terapia que lo vaya a ayudar, pero tampoco es una terapia que lo vaya a perjudicar de una manera. O sea, ajá. Sí tiene cierto efecto de violencia, pero no te va a alcanzar para Al paciente. Su meta no es condicionar al paciente, la gata. Su meta no es más bien ayudar desde el punto de vista bueno, sí, a nivel renal, pero sobre todo en el nivel cardiovascular. Ah, sí. Con la disminución del estrés, sí, sí. los objetivos antibióticos y todo eso, ahí entra abajo. Y no es que no sea útil. Bueno, o sea, pero sí se tiene que administrar, sí. Pero no pensando que la Ajá, va a ayudar. Es que ya tenemos evidencia bien clara. Sí. Tenemos el O sea, es que justo vamos a los otros, que son con empaglifosina. Y la empaglifosina, en cualquiera de las tres estudios que vamos a ver ahorita, sí tiene una diferencia significativa en terapia descongestiva, en falla cardíaca y en descompensaciones agudas. Pero aditivas, sí. No como no, ninguno de estos fue monoterapia. O sea, todos fueron sobre el uso de bumetanida o furosemida. Todos. Igual, o sea, los pasados todos han sido sobre furosemida y bumetanida. O sea, son coadyuvantes en el tratamiento. Pero, pues, en este caso, la empaglifosina sí ha demostrado superioridad sobre la dapaglifosina en terapias descongestivas, teniendo repercusión en disminución de NT-proBNP, en uresis por día y en el peso corporal total, así como en los síntomas. Entonces, el estudio más agresivo que se hizo, pues, es el HF. En este caso, pues, es en caso de sobrecarga con choque agudo cardiogénico, en este caso descompensaciones agudas severas, por eso se hizo una dosis de 25 miligramos cada 24 horas. ¿Ah? Es como que la dosis más alta. Si bien sí está asociada a un aumento circunstancial significativo de la creatinina, así como de un aumento del riesgo de lesión renal, pues bueno, también está siendo una estrategia muchísimo más agresiva en estos pacientes.
Un estudio que, pues bueno, sí ayudó en una terapia congestiva a pacientes como los que nosotros vemos, fue el estudio Impulse, con empaglifosina 10 miligramos cada 24 horas por 90 días. El seguimiento, pues se hizo y, pues bueno, aquí sí, la reducción de peso, la reducción en NT-proBNP, así como la disminución en los síntomas, fue significativa en cualquiera de nuestros casos y, pues bueno, los resultados han sido bastante buenos. Y pues bueno, se vio aquí sí, pues una dosis muchísimo más segura en estos pacientes con un bajo riesgo de generar lesión renal aguda de manera, si bien no es significativa, pero pues bueno, no es algo que nosotros nos pueda estar limitando para ocuparlo de nuestra manera diaria en una terapia descompensación. Y el EMPA Response, que es pues bueno, la empagliflozina 10 miligramos cada 24 horas. Aquí igual la diferencia entre el anterior, el estudio anterior y que es este igual. Este fue en pacientes en los que nosotros teníamos un choque cardiogénico y nosotros teníamos una sobrecarga vascular y pues igual. Aquí no hubo diferencia significativa realmente en la disminución de peso, sin embargo, sí hubo una diferencia en la uresis a las 96 horas, ¿ah? Y con una disminución en la mortalidad por cualquier causa. Tenemos otro nuevo estudio que salió ahorita pues en 2024, que es el SALT-HF Trail, que pues bueno, esta es la administrar únicamente furosemida versus furosemida más un bolo de solución hipertónica. El estudio se hizo en pacientes ambulatorios, donde aquí lo que vamos a ver es que sí tuvo una disminución de peso significativa en estos pacientes. La disminución en los síntomas que tuvo, la eficacia en los síntomas que tuvo el 6HF no fue como que el adecuado, lo que ellos buscaban. Sin embargo, pues bueno, se están creando nuevos protocolos para esto hacerlo en pacientes con descompensaciones que requirieron de una hospitalización. Volvemos a lo mismo, esto se hizo con el protocolo, bueno, con el estudio, con el score de Everest. Entonces, pacientes con más de 3 puntos entraban a hospitalización, pacientes entre 1 y 3 puntos no entraban a hospitalización, y es a los que metían a este protocolo. ¿Ah? Bolo de solución hipertónica entre 2.6 y 3.4%, más la furosemida endocénica, más continúa la furosemida en casa por 12 días y pues, bueno, los resultados fueron sí, pues, circunstanciales, ¿no? O sea, sí hay una disminución del peso, más no hay una disminución en los síntomas. ¿No hubo ningún efecto adverso con la ivermectina? No, o sea, no se demostró ningún. O sea, en cuanto a lesión renal, pues fue igual no significativa o alguna otra descompensación no fue significativa. ¿Hubo algún punto de corte con el sodio cítrico? No, o sea, sí, o sea, únicamente no fue con el sodio, fue con el cloro. Fue pacientes que tuvieran menos de 115 de cloro. Y pues bueno, en cuanto a metas de descongestión, pues bueno, ya dijimos, nuestro score vamos a verlo con la clase funcional, nuestro NIJA, vamos a que la meta sea 2 o menos, o bien con el score de Everest, que sea 2 o menos. En cuanto a los biomarcadores, que tengamos una disminución del al menos el 30%, o bien que lleguemos a menos de 1500 en esta terapia, el BNP con una disminución de 250, o bien con un aumento de la hemoglobina más de 10 gramos sobre decilitro en pacientes en los que teníamos una hemodilución. ¿Ah? Y pues bueno, nuestras técnicas de imagen, vamos a ver que igual tenemos que lograr una vena cava menor de 21 milímetros, con una colapsabilidad mayor del 50%, o bien en ultrasonido, pues bueno, menos de 30 líneas B en nuestro protocolo de luz en 28 puntos. Después vamos a ver tratamientos en descompensaciones severas. ¿Ah? Cuando nosotros tenemos, recuerden que nuestro punto máximo de una descompensación de una insuficiencia cardíaca, pues va a ser el choque cardiogénico. Cuando nosotros tenemos un choque cardiogénico, pues bueno, va a ser cuando nosotros tengamos esta situación. Vamos a ver qué es la definición, con una presión sistólica menos de 90 milímetros de mercurio por más de 30 minutos. ¿Ah? Eso que requiere vasopresor, ¿ah? Que para mantener una presión sistólica mayor de 60, una presión sistólica media mayor de 60, y pues bueno, vamos a verlo solamente con la fricción de nuestras ventanas de perfusión, con un lactato mayor de 2, y pues bueno, los criterios hemodinámicos pues van a ser un índice cardíaco menor de 2.2. Recuerden que pues bueno, nosotros la estimación en nuestro índice cardíaco, las guías sí o sí lo toman como una medición o estimación del gasto cardíaco entre la superficie corporal,
pero lo hacen 100% con protocolos de ultrasonido, ¿eh? Eso no toman aquí en cuenta el taller de FIC con diferencia arteriovenosa, ¿ah? Siempre es con el... después vamos a tener otros cálculos que pues, van a ser el poder cardíaco, el índice de shock. Ajá, recordemos que justamente recientemente igual salió otro que no incluye esta guía, que es el índice de shock diastólico, que pues igual tiene bastante una buena tasa de respuesta en descompensaciones con insuficiencia cardíaca. Y pues bueno, vamos a ver que igual la cuña elevada mayor de 15. Vamos a ver que aquí lo que nosotros vamos a ver en un paciente con una descompensación aguda, pues ya dijimos. Las horas que, bueno, se decía que en un choque cardiogénico es do it right, do it fast, pues a lo que se tenga que hacer, a lo bien y a lo rápido. ¿Ah? En este caso, nosotros tenemos esta mnemotecnia, que es suspecto, que con eso nosotros vamos a ver signos, uresis, hipotensión, la perfusión, el electrocardiograma, los grados de congestión y el triage, ¿no? La gravedad en nuestro caso. En este caso, dentro de nuestras primeras horas, es donde nosotros tenemos que evaluar el grado de choque cardiogénico y pues eso lo vamos a hacer justamente con el SCAI. ¿Ah? El SCAI es nuestro score que nosotros vamos a tener para cuál es nuestro grado de congestión, donde, pues bueno, cuando tenemos un SCAI-D o un SCAI-E, nosotros vemos que este paciente probablemente va a requerir de una terapia de soporte ventricular izquierdo. ¿Ah? Cuando nosotros es esto, pues bueno, nuestra meta descongestiva, el único estudio descongestivo que se han evaluado en estas situaciones, pues son igual furosemida, bumetanida, y el único que está evaluado, pues es la empaglifosina, que dijimos, donde aquí SCAI-DE es donde se hizo ese estudio de 25 miligramos cada 24 horas, ¿sí? Vamos a igual, nuestra terapia pues tiene que ser una terapia de soporte, donde nosotros tenemos que ver todo nuestro paciente. Se dice que estos pacientes pues, tienen que estar en en una unidad de cuidados intensivos con los seguimientos. En este caso, pues bueno, vamos a tener otros fármacos que nos van a estar ayudando en estos casos. En este caso, nosotros vamos a tener, y estas son las definiciones que se tienen ahora en cardiología, lo que es inopresor, fármacos que tienen una capacidad inotrópica y vasopresora, que va a ser la norepinefrina, epinefrina y dopamina, los inodilatadores, que van a ser en este caso la dobutamina y la mielrinona, los vasopresores únicamente, que va a ser la fenilefrina y vasopresina, los vasodilatadores, como pueden ser el nitroprusiato, la nitroglicerina, como ya pudimos ver en clases previas, que tenemos que ocupar en pacientes que, por ejemplo, están con una crisis hipertensiva por una sobrecarga sistólica, pues bueno, en este caso, estos pacientes se van a beneficiar del uso de vasodilatadores, como son nitroglicerina y nitroprusiato, en un edema agudo de pulmón, por ejemplo. ¿Ja? Los que tienen efecto cronotrópico, como son el isoprotentelol, y la dopamina, o bien los sinotrópicos únicos y puros, como son el levosimendan. ¿Ah? Cada uno de estos pues, va a tener su respectiva repercusión hemodinámica, pues, sin embargo, pues todos con sus indicaciones muy precisas. Después, pues vamos a ver que las terapias de soporte ventricular que se deben de ocupar, pues se tienen que conocer. ¿Por qué? Porque al final, si nuestro paciente está en un choque cardiogénico, una terapia descongestiva aguda, pues nosotros tenemos que saber qué más tenemos nosotros para ofrecerle a nuestro paciente en dado caso de que nosotros, pues, no tengamos. En este caso, nuestra terapia que tenemos en este hospital, pues es el balón de contrapulsación aórtica. Si bien vemos que pues es dentro de todos los que plan pronóstico tienen, un balón de contrapulsación aórtica en comparación a un sistema Impella o a un ECMO, pues bueno, son terapias puente. Recordemos, todo esto son terapias puente para llevarlo en dado caso a la resolución de su problema de manera quirúrgica o con trasplante. Y pues bueno, ya dijimos, estas son la monitorización que nuestro paciente debería tener dentro de una unidad de cuidados intensivos. Es lo que pues, se exige que se esté vigilando en cuanto a laboratorios, signos vitales, imágenes y monitorización hemodinámica. En este caso, es cuando sí se ha demostrado una superioridad en la monitorización invasiva de la presión arterial sobre cualquier otro perfil hemodinámico.
Y pues bueno, en cuanto a ventilador, pues bueno, pacientes que tenemos una terapia descongestiva y nosotros vemos que nuestro paciente está insuficiente respiratoriamente, como lo pudiera ser por un edema agudo de pulmón o alguna otra situación, pues bueno, estos pacientes, nosotros justamente lo que tenemos que hacer es un balance con la PIP. Recuerden que la presión de la respiración, al final de la expiración, la presión positiva al final de la expiración, nos va a estar aumentando las resistencias vasculares pulmonares. Entonces, imagínense que nosotros teníamos un paciente con una falla ventricular izquierda, al cual nosotros le estamos poniendo un PIP. Si nosotros aumentamos las resistencias vasculares pulmonares, eso también nos va a estar aumentando la presión con la cual va a estar llegando la sangre hacia nuestro corazón izquierdo. Sin embargo, si nosotros tenemos una descompensación derecha, nosotros vamos a aumentar la presión con la cual nuestro ventrículo derecho tiene que vencer para poder movilizar esa sangre. Entonces nos va a dar, relativamente nos puede dar un cierto beneficio cuando tenemos una disfunción sistólica izquierda, pero nos va a dar un perjuicio completo cuando nosotros tenemos un paciente con una disfunción ventricular derecha. Aquí nos pone justamente las metas, que nosotros mantengamos los PIBs bajos entre 3 y 5, o lo más bajo, con tal de nosotros llegar a una meta de saturación de oxígeno arriba del 92%. Ese es el número mágico en cardiología de saturación. Y por último, ya que nosotros logramos compensar a nuestro paciente, hicimos todo bien, descongestionamos a nuestro paciente, ¿cómo nuestro paciente se va a ir a casa? ¿Qué terapia va a llevar? Pues bueno, se recomienda que el uso de diuréticos sea seleccionado, igual individualizado. No hay un estudio que nos diga cómo nosotros vamos a desescalar una terapia con diuréticos de ASA. Únicamente nos comentan que pues mantengamos los volúmenes urinarios arriba de 0.5 y que nuestro paciente no se descongestione al menos durante nuestra hospitalización. Una vez que logramos esto, los diuréticos de ASA son a libre elección del médico, las guías así lo ponen, es como individualizar los casos, a quién va a requerir una terapia ambulatoria con furosemida o con bumetanida. En este caso volvemos a lo mismo, se recomienda la bumetanida a pacientes que logramos una descongestión, sin embargo los mantuvimos en un perfil con un Everest entre 3 y 5, mantenerlo al menos un mes con bumetanida en casa, 1 miligramo al día, que sería el equivalente a 40 miligramos de furosemida al día. Y ya que logramos esto, pues le digo que todo lo hicimos bien, vamos a irnos con este estudio que es el Strong Feature, ¿no? Que lo justamente pacientes con un... ya lo último. El Strong, que justamente es como nosotros con los ARA, los beta bloqueadores y los mineralocorticoides, como nosotros dentro de los primeros 100 días tenemos que lograr llevar a dosis tope de estos fármacos y como si nosotros logramos hacerlo durante la hospitalización y el egreso, llevar estos 3 fármacos a dosis tope, ya dijimos, los ARA2, los beta bloqueadores y los mineralocorticoides en pacientes con fiebre reducida, pues bueno, los resultados pues, fueron muy contundentes, se benefician todos los pacientes de llevar la terapia máxima lo más pronto posible. Tomaron aquí únicamente como puntos de no tolerancia, lo que fue una creatinina, la creatinina, un punto de corte en este caso fue menor de 30, creatinina con aumento más de 0.5 para decir que el paciente no hizo lesión renal y su punto de corte de la tensión arterial fue de 95 milímetros de mercurio, la sistólica. Pacientes que tienen menos de esto se dice que no los toleran. Sin embargo, el estudio incluso fue detenido por la contundencia en los resultados. Todos los pacientes se benefician de un inicio temprano de todos nuestros fármacos. Y pues sí, vemos aquí, le da el beneficio a el Strong a todos a favor de, al menos con tendencia, a favor del inicio temprano de todos. Y pues eso sería todo. Un buen avión.